Durante la época del Porfiriato, cuando la Ciudad de México comenzaba a transformarse en una urbe moderna, una figura oscura se movía entre las sombras. Conocido como el Chalequero, Francisco Guerrero marcó una de las páginas más escalofriantes de la historia criminal en México. En este video les cuento su historia completa, su vida, su forma de actuar, su perfil psicológico y cómo terminó siendo descubierto y encerrado. Un viaje histórico que revela cómo una sociedad en transformación lidió con uno de sus rostros más perturbadores. Imaginen la Ciudad de México en el siglo XIX. Calles empedradas, tranvías de mulas, faroles de gas y una sociedad dividida entre la elegancia europea y las profundas desigualdades sociales. En este ambiente que parece sacado de una novela de época, se gestó una de las historias más inquietantes del México antiguo. Hoy hablaremos de un personaje cuya vida ha sido poco contada, pero que marcó una época con su tenebrosa fama. Un hombre conocido como el Chalequero, cuyo verdadero nombre era Francisco Guerrero Pérez, un criminal que dejó honda huella en el México de su época. Francisco Guerrero Pérez nació en 1840 en la Ciudad de México. Se sabe poco sobre sus primeros años, pero creció en una época turbulenta. México atravesaba guerras, inestabilidad política y una creciente brecha de desigualdad social. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y, según algunos registros, trabajó desde muy joven como obrero y en oficios diversos. Desde muy temprano desarrolló una personalidad que alternaba entre el encanto y la oscuridad. Tenía fama de ser educado y hasta amable en ciertas circunstancias, pero detrás de esta apariencia se ocultaba una mente perturbada. Con el tiempo, Guerrero comenzó a frecuentar los barrios más marginados de la ciudad, lugares donde la pobreza era extrema y muchas mujeres se veían obligadas a trabajar en condiciones muy duras para sobrevivir. Fue en esos lugares donde Francisco empezó a hacerse notar por razones que iban más allá de lo común. Su método y la elección de sus víctimas. Lo más inquietante de la historia de El Chalequero es su patrón de conducta. Francisco elegía a mujeres que vivían en los márgenes de la sociedad, muchas de ellas sin apoyo familiar ni protección, lo que lamentablemente las hacía más vulnerables. Él se ganaba su confianza y luego, en encuentros donde se esperaba otra cosa, las atacaba de forma violenta. Las historias de estos actos comenzaron a circular entre los habitantes de la ciudad, especialmente en los barrios bajos. Las personas empezaban a hablar de un hombre que siempre vestía de manera peculiar, con un chaleco oscuro, lo que le valió el apodo de El Chalequero. Aunque en un principio las autoridades no prestaban mucha atención, con el paso del tiempo y debido al incremento de los casos, comenzaron a investigar con más seriedad. Pero este proceso no fue inmediato. De hecho, pasarían años antes de que se dieran cuenta de que todos los incidentes estaban conectados. Un perfil psicológico complejo. Lo que hace aún más perturbadora la figura de Francisco Guerrero es su perfil psicológico. Si bien en su momento no existían las herramientas actuales para hacer un diagnóstico formal, con base en los testimonios de la época se puede reconstruir una imagen clara. Era un hombre de comportamiento dual. En público sabía mostrarse tranquilo, incluso afable, pero en privado surgía su verdadero rostro, impulsivo, violento, incapaz de controlar sus emociones.
También tenía un fuerte resentimiento hacia las mujeres, que según él no seguían las normas morales de la sociedad. Los estudios modernos han sugerido que pudo haber padecido de trastornos relacionados con la personalidad, como una incapacidad para sentir empatía, una visión distorsionada de la realidad y un impulso agresivo que no podía contener. Su detención y primera sentencia. Fue hasta 1888 cuando finalmente se le detuvo. Un caso en particular, el de una mujer llamada Antonia Chávez, llamó la atención pública, pues su historia fue ampliamente difundida. Gracias a muchos testimonios se vinculó a Francisco con el hecho. En el juicio, que se volvió un espectáculo mediático para la época, Guerrero fue declarado culpable. La sociedad estaba conmocionada. Era la primera vez que en México se documentaba a alguien con este tipo de conducta repetitiva. Inicialmente se le sentenció a pena de muerte, pero por presiones de ciertos grupos influyentes y una apelación posterior, su castigo fue conmutado por prisión perpetua. Fue enviado a la cárcel de San Juan de Ulúa, en Veracruz. La sorprendente liberación y su recaída. Aunque parezca increíble, años después fue liberado. La razón, el porfiriato buscaba demostrar avances en la justicia y rehabilitación de personas condenadas. Se creyó que por su edad y buen comportamiento en prisión, Francisco ya no representaba un peligro. Fue un error. Apenas estuvo en libertad, regresó a la Ciudad de México y retomó sus antiguos hábitos. En 1908 ocurrió otro caso similar. Esta vez, una mujer fue hallada sin vida en circunstancias que recordaban los hechos del pasado. Gracias a un testigo se identificó de nuevo a Francisco Guerrero como el responsable. Esta vez no hubo piedad. Fue arrestado y encerrado de nuevo, pero no por mucho tiempo. Falleció ese mismo año en prisión por causas naturales, según los informes oficiales. ¿Fue el primer caso de su tipo en México? Muchos historiadores consideran a Francisco Guerrero como el primer personaje documentado en México con un patrón de conducta violenta de forma sistemática. Aunque seguramente hubo otros antes que él, el chalequero fue el primero en generar atención pública, en recibir cobertura en los periódicos y en provocar debates sobre la salud mental, la justicia y la marginación social. Su historia ha sido comparada incluso con la de otros personajes oscuros del siglo XIX, como Jack el Destripador en Londres, con quien compartía más de una coincidencia: el contexto urbano, el perfil de sus víctimas y la inquietud social que despertó. La historia de Francisco Guerrero no es solo un relato perturbador del pasado, es un reflejo de los contrastes de una sociedad que avanzaba hacia la modernidad, pero que aún tenía enormes deudas con su gente más vulnerable. Nos recuerda que muchas veces los peligros más grandes se esconden detrás de una apariencia común. Hoy, a más de 100 años después, su historia sigue despertando curiosidad y reflexión. No solo por lo que hizo, sino por lo que reveló de la época en que vivió. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.